Mi consulta número 7 me pide que obtenga el número de migrantes por número de hijos y por sexo del emigrante. Entonces me pide que obtenga los datos en el siguiente gráfico. En el eje X voy a tener el número de hijos, en este caso va de 0 a 4, y agrupados por sexo. Posteriormente me pide que analice a las personas de sexo masculino que tengan determinado número de hijos. Por ejemplo, en este caso la consulta me dice que tengan 2 hijos y que los analice en la siguiente tabla. Entonces lo primero que voy a hacer es obtener mi gráfico. Nos vamos a nuestra base de datos y nos pide un gráfico del número de hijos. Entonces para ello nos vamos a gráficos. Vamos a la opción gráficos, damos en generador de gráficos y aquí seleccionamos el gráfico que vamos a necesitar. En este caso yo necesito un gráfico de barras agrupado, porque la consulta me pide que grafique al número de hijos pero que se agrupen por sexo. Entonces en el eje X tengo que arrastrar mi variable número de hijos. Arrastro la variable número de hijos y en esta parte que me dice agrupar en X voy a arrastrar el sexo, la variable sexo. Y de esta manera tendría agrupado. Damos en aceptar y obtengo mi gráfico. Lo que voy a hacer ahora es agregarle las etiquetas para que me aparezcan los valores. Entonces damos clic derecho, editar contenido en otra ventana y damos clic en este botón para que me aparezcan las etiquetas de los datos. Listo, tengo aquí mis etiquetas de datos y agrupados por sexo. Con azul el sexo femenino y con verde el sexo masculino. La siguiente parte de la consulta me dice que dice analizar en la siguiente tabla a quienes sean de sexo masculino y que tengan 2 hijos. Entonces yo voy a trabajar solo con los de sexo masculino que tengan 2 hijos. Y voy a sacar esta tabla. De sexo masculino y que tengan 2 hijos, vemos que tenemos 2 hijos, sexo masculino de verde, 145 personas. Entonces, como me pide que sean primeramente solo de sexo masculino, tengo que poner un filtro. Para ello me voy hasta datos, luego a seleccionar casos, doy clic en si satisface la condición y aquí agrego la variable que voy a filtrar, en este caso es el sexo. Y yo quiero que el sistema trabaje solo con los que sean de sexo masculino. Agrego la conjunción y porque también necesito que tengan solo 2 hijos. Entonces la variable mi número de hijos tiene que ser igual a 2. Damos en continuar y en aceptar. Se activa el filtro. Y ahora para obtener la tabla, luego de que haya hecho el filtro, me voy hasta analizar, informes, resúmenes de casos y aquí selecciono las variables que me pide la consulta. Entonces me pide el nombre del emigrante, el sexo, el número de hijos, que obviamente tienen que ser 2, el país de destino, la ocupación y el ingreso. Aquí le tengo que quitar esta pestaña que me dice limitar a los primeros 100 casos, porque en caso de que tenga más de 100 no me los va a mostrar. Entonces le quito y doy clic en aceptar. Listo, entonces yo tengo aquí las personas de sexo masculino, todos son de sexo masculino, todos tienen 2 hijos y he obtenido mi tabla. Tengo un total de 145 personas, entonces este total de 145 tiene que corroborarse o ser igual al que obtuve en la gráfica. Entonces en la gráfica yo veo que los de sexo masculino que tienen 2 hijos es igual a 145, tal como obtuve en mi resumen de casos. Lo cual es correcto y hemos finalizado nuestra consulta número 7.